presentamos al licenciado Adolfo L'Oreal. Dice, ¿Cómo lo presentamos? Buenos días, el licenciado L'Oreal es para escucharlo todos los días. Un señor, así dice Chiqui. Y bueno, esa es la presentación. Creo que es la mejor presentación. Wow. Adolfo, qué gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. Qué bárbaro, ¿no? Pero fue un oyente, no Sí, fuimos ni siquiera nosotros. es un halago terrible, porque ¿ves? Yo precisamente pensaba cuando los escuchaba recién con esto de qué nos pasa y eso, que de alguna manera me parece que la gente está como aturdida, ¿no? Digo, se habla tanto y esa palabra ha perdido tanta ya valor, digamos, ¿no? Se dice y eso no es exactamente como es, entonces mucha mentira y mucha cosa rara. Entonces que alguien diga, es para escuchar todos los días, la verdad que yo pienso que tendríamos que llamarnos un poco a calma y a silencio, que alguien diga, bueno, yo lo escucharía todos los días, es un halago que, bueno, cuando me echen de otros lados de hablar, me voy a ir a venís para acá. de la señora. Y que es más, de alguna manera lo dijo Claudio en el bloque anterior, es para dejarlo hablar nomás. Para dejarlo hablar, escucharlo. sí señor. Adolfo, hacemos una introducción, vos ya nos escuchaste acerca de lo que hablábamos y de nuestras inquietudes, ¿no? Por ahí podría ser la sociedad en tiempo de elecciones, que es un aditamento más a todo lo que la sociedad está viviendo en este último tiempo, ¿no? Donde la inflación, la falta de seguridad, creo que son los motores de bronca, de impaciencia, de incredulidad. ¿Qué pensás? A mí me parece que hace años para aquí, y lo podemos enlazar si querés también con el tema del encuentro de Mar del Plata, Sí. del foro de jueces y funcionarios de la justicia, donde se planteaba precisamente qué ha pasado con las situaciones de familia en los últimos 40 años de la democracia para acá, ¿sí? O lo podemos vincular con ese mensaje de hoy a la mañana, donde yo no he visto el mensaje, pero lo que yo entiendo claramente es que es una invitación a una pelea, porque a mí me parece que uno no dudo de que ustedes hubieran hecho cualquier comentario que incluso pudiera ser una crítica. A mí me parece que lo que no se hace en general es la manifestación de un insulto. Digo, no hay problema en escuchar críticas, no habría problema en que los políticos se sentaran en un programa y discutieran diferencias e incluso se pudieran hacer críticas. Yo creo que lo que la gente la exacerba y lo que de alguna manera fomenta lo mismo a partir del mal ejemplo, porque creo que los políticos tenemos esa obligación y mucho más quienes gobiernan. Digo, tienen la obligación de cuidar porque de alguna manera operan como modelo. Entonces yo creo que hay una exacerbación de la violencia ahí que invita permanentemente a la pelea. Entonces no es crítica, es insulto. Y eso me parece que es interesante cuando uno no se sube a ese ring, ¿no? De alguna manera decir, bueno, yo no es que piense distinto, alguien puede dar una opinión y podemos pensar distinto. Y ese es otro de los movimientos graves de los últimos años, ¿no? Veníamos, me parece, de una cultura de la libertad, donde la esencia era el respeto. Digo, las últimas décadas del siglo pasado, lo que pregonaban, más allá de que hubiera episodios que tenían que ver con la brutalidad y la barbarie, digo, el ideal cultural a nivel mundial, no solamente en Argentina, era la cultura de la libertad. Y eso era respetar al otro. Podemos ser diferentes, hay libertad, pero hay acuerdo social. Y pasamos a la cancelación. Digo, el mismo Papa Francisco lo ha dicho, ¿no? Digo, esta cultura de cancelación donde pensás diferente y te mato, digo, y te anulo, y creo que el anonimato que produce la red más lo permite. Perdón, Rodolfo, pero tengo ahí en la punta de la lengua una pregunta contextualizada a partir de esto. El otro día, Rogelio Iparraguirre nos contaba que en una encuesta a él le sorprendió ver que la mayoría de la gente va a votar con bronca y en contra de, y va a tratar de buscar aquel candidato que más, entre comillas, le pegue al otro lado. Y acá, de los dos sectores, estamos igual, porque decía, esto es 50 y 50, mitad y mitad, digamos. Entonces, la mayoría de la gente busca votar, empieza a mirar, a ver cuál es el que más se identifica conmigo, pero a partir de la descalificación del otro. Más allá que podemos estar de acuerdo que el otro hizo las cosas bien o hizo las cosas mal. Sumo a esto el tema de los medios de comunicación, que si miramos sobre todo en Buenos Aires, nos encontramos que hoy el negocio es la grieta. Vas a encontrar medios de un lado y medios del otro. Medios en los cuales quien peor habla
en contra del otro medio, del otro político, es el que más rating va a tener. Y del otro lado pasa lo mismo. ¿Me explicás por qué? Sí, yo creo que me parece que el estado de ánimo en general es un estado de decepción y de enojo. A partir de la decepción, digo, de ver que los años continúan y que seguimos rezongando y quejándonos de cosas que ocurrían hace 40 años atrás. Digo, Alfonsín ya lo decía en el 82, 83. Digo, en Argentina hay hambre y no es porque falte la riqueza, es porque abunda la inmoralidad. Entonces, y este es el problema actual, digo, seguimos viendo lo mismo, digo, la cantidad de miles de millones que todos los días se ven, van para acá, van para allá, van a tal lado, a tal otro, digo, no es que falte dinero, el tema es cómo se utiliza, digo, y ahí tiene que ver con la inmoralidad. Y no estoy hablando solamente de un gobierno, digo, me parece que tiene que ver con esto que se piensa como la corrupción en la base o la mala gestión. Entonces, digo, me parece que eso da lugar a un enojo, digamos, y a un descrédito del otro. Entonces se establece la pelea. Y posiblemente la gente disfrute, en parte, de ver a esos sujetos subidos a un ring peleándose, sí, pero después la conclusión final es que no van a votar. Digo, que tenés un alto índice de falta de votos, de ausentismo en el voto. Entonces, digo, parece como que de alguna manera la gente busca o se identifica, como ustedes decían, con ese que de alguna manera pelea y pega, ¿sí? por esta necesidad de descarga de la bronca. Sí, pero llegado el momento de qué es lo que quiere para sí, no es eso. Digo, termina en el insulto, se da vuelta y se va. Digo, lo cual me parece que lo que se produce es algo más grave, que es una cierta abulia, ¿no? Digo, después de la pelea no queda nada. No digo, queda como hasta poco espacio para la ilusión. ¿Cómo hacer como para no engancharse en esa? ¿Cuál sería la alternativa? Sí, a mí me parece que hay gente que se pone a salvo, mucha. Y entonces se escuchan también, y ustedes lo deben escuchar, mucha gente que dice, yo ya no escucho, un poco retomamos lo del inicio. No digo, ya no escucho, no me pongo una película y no quiero tanto de eso. A veces un poco, digo, me entero en el mundo en el que estoy, y después apago, ¿no? Digo, los medios, las redes, Sí, digo, porque de alguna manera esto te llega aunque no lo busques, digo, no es necesario buscar tal canal para ver, digo, solamente con abrir las redes, ver Instagram, Facebook o algo, tic, 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 aparecen cuestiones donde te enteran de la última pelea, en general es esto, la última pelea o el último muerto, y entonces la gente en parte necesita saber esto, en parte eso genera una cosa terrible. Y bueno, mira, ahora que digo una cosa terrible, yo en algún momento durante mucho tiempo en la mañana, por supuesto, al despertar lo que hacía era hacer un recorrido de noticias. Y entonces uno salía a la vida con una carga intensa, diría, vamos a llamarla así, con una carga intensa. Y hace un tiempo a esta parte, la mayor parte de los días, hago una lectura del Evangelio. Digo, tenemos un grupo de pensamiento religioso y entonces hacer una lectura, más allá, digamos, de la estricta cuestión de fe, el poder ver palabras que tienen que ver con la humanización, ¿no? El poder leer algo donde vos digas, mira, hay un mundo mejor, ¿entendés? Y esto se dice hace 2000 años que reflotan 5000, ¿vale? Es decir, esto aparece en el Antiguo Testamento, 5000 años atrás, donde alguien esperaba de un mundo tal cosa y después hace 2000 vino alguien y prometió otra cosa. Insisto, más allá de la creencia religiosa, el poder encontrar en un texto que data de 2000 y pico a 5000 y pico, y donde la humanidad, entonces decís, mira, hay otro mundo, hay posibilidades de otro mundo, ¿no? Que nos despeguen un poco de esta cuestión de decir, bueno, repetimos lo mismo, digo, y Parraguirre dice, de vuelta a la pelea. ¿Entendés? Y es cierto. Ahora, yo creo que uno debiera ofrecer otra cosa. Digo, si nosotros estamos de alguna manera, sencillamente en esto, nosotros estamos ahora 3 aquí hablando y se supone que hay ahí unas cuantas personas mirándonos y entonces nos estamos ofreciendo como decir, bueno, mira, pensamos esto, ¿no? Como generadores de opinión al menos, como motivadores de opinión. Bueno, creo que hay ahí una responsabilidad y yo quisiera estar del lado ese que señaló Alfonsín, ¿no? Yo quisiera estar del lado de la moral. Quisiera, digamos, pensar que puedo sumar en el sentido de producir riqueza en términos morales. Está el licenciado Adolfo L'Oreal conversando con nosotros, dice Darío por acá. Bueno, parece que en los últimos días invitan a todos amigos. Gran abrazo para el querido Adolfo, dice Darío Preti.
Oh, Darío. Un abrazo para Darío también. Entre algunos mensajes que llegan. Yo hago lo mismo, no escucho a ningún político, ya estamos cansados de tanta hipocresía. ¿Ves? Claro. El tema es cómo, porque después hay que ir a votar, digamos. Ujú. Después hay que ir a votar. Vos decís que hay mucha Sí. gente que no va a votar, y es cierto, pero estamos desperdiciando Sí. nuestra única arma casi. Claro. Ujú. Absolutamente. Si es todo lo mismo, pero si todos hacen después lo mismo. Bueno, a lo mejor es verdad, pero es lo único que Pero tenemos, es la interesante democracia. el mensaje de la persona, porque en realidad dice, no escucho más, estoy cansado, cansada, ¿sí?, de escuchar políticos. Hipocresía. La hipocresía. La hipocresía. Entonces digo, ¿está cansada de escuchar políticos o está cansada de escuchar la hipocresía de los políticos? Yo creo que la hipocresía de los políticos, porque no es de escuchar, califica, es la hipocresía. Entonces digo, me parece que esto es algo que el político debe escuchar. Decir, bueno, mira, vas a tener que salir con una cuestión de honestidad. Digo, me parece que la gente, me parece, estoy absolutamente seguro, y es más, lo puedo fundamentar científicamente. Digo, hay algo que mantiene el humano de su origen animal y es el olfato. Digo, los humanos, antes de tener un acabado racional respecto de quién es el otro, entonces decir, bueno, estuve con fulano y trabajamos durante un tiempo y yo sé que es una persona así, así, así. Eso es una fundamentación racional, lógica. Antes de todo esto, vimos a un fulano, ¿sí?, y me cayó bien. Tengo una corazonada, es buena gente, ¿sí? Siento que hay afinidad, es de piel, ¿no? Pero ¿por qué te...? O al revés, no me gusta, vete, fulano te va a joder, y no sé, algo, lo olfateo. Y en general se remite a lo sensorial. Es un olfato, es una corazonada, es de piel. No me sigo bien con fulano, tenemos piel. ¿Qué quiere decir tenemos piel? Bueno, remite a nuestra parte más sensible, a lo biológico, casi al origen biológico. Como le pasa a los perros que se cruzan en la calle, se miran y se ponen a jugar o no, o cada uno sigue para su lado. ¿Vale? Ese olfato lo tiene el humano. Entonces, cuando sale gente que dice mentira, pero abiertamente, pues yo puedo decir un error, yo puedo cometer un error, pero no hay intención de mentir. Cuando el otro viene a venderme un buzón que no es cierto, la gente le saca la tarjeta en 2 minutos. Digo, hay que ser muy... digo, creo que hasta el más inculto, si se quiere, o menos socializado, el más ajeno, el que está un poco más por determinadas condiciones de vida, aún es, y tal vez con más razón, más fácilmente tiene esa sensibilidad. Además, estamos hablando generalmente de políticos que tienen una trayectoria, por decirlo de alguna manera, y que podemos ver lo que han hecho y lo que han dicho, y digamos, qué han hecho de lo que han dicho. Hoy lo podemos ver, porque la mayoría de esos políticos son los mismos que se vienen repitiendo o postulando en distintos momentos, ¿no? Sí, y hay una salvedad. A mí me parece que todos podemos cambiar una idea. Digo, yo puedo pensar algo a los 18 años y puedo pensar, y lo más factible es que piense muy distinto a los 38 o a los 68. Es más, el paso de los años nos otorgan algo maravilloso, que es la posibilidad de leer la propia vida y leer la historia de un país y leer la historia del mundo desde lugares distintos. Digo, yo leo un cuento que leí a los 20 años y yo hoy lo entiendo de otra manera. ¿Por qué? Porque el tránsito por la vida me ha parado en otros lugares, ha habido otras experiencias. Entonces digo, pero claro que podemos cambiar. Digo, ¿cómo no? Pues yo puedo haber nacido a la política o haber entrado a la política o a cualquier otra cosa o a una escuela dentro de la psicología y con los años decir, no, pero esta otra escuela me aporta mucho más. Pero por supuesto, es más, es parte del desarrollo y la evolución, ¿sí? El problema es cuando yo no lo puedo fundamentar, cuando cambio porque cambio y cuando lo que hay ahí en el cambio son una intención espúrea. Digo, cambio por una conveniencia precaria, como podría ser solo por guita. Otra cosa es el cambio se fundamenta. Yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Abandoné la corriente tal, dejé el ahora soy fenomenólogo. ¿Por qué? Porque yo encontré en la fenomenología, sí, ¿por qué te fuiste de tal línea política y pasaste? Porque yo a lo largo de los años yo vi que, digo, los seres humanos no, en este punto, si bien olfateamos como el animal, tenemos la posibilidad de desarrollar pensamiento. Y el pensamiento es esto, digo, es no solamente lo que siento, lo que es
¿Cómo los fundamento? ¿Qué fundamentos tengo? Adolfo, leo 2 mensajes y lo dejamos para el próximo bloque, porque seguramente vas a querer reflexionar. Buenos días, los jóvenes votantes están mareados, dice, son Sí. los más descreídos de los políticos, dice Victoria. Y escuchá para después de la pausa. ¿Cómo? No, perdón, este no era, quería leer uno que marca lo que muchos van a hacer. Por lo menos no votar no me da culpa. Después de no seguir, para no seguir viendo el desastre que nos pasa. Un señor, el licenciado Adolfo L'Oreal, es para escucharlo. Es quien decía que era para escucharlo todos los días. Dice, pues yo decía, bueno, vayamos a votar, por lo menos es nuestra herramienta. Dice, pero no votar no me da culpa. Si yo no voy y no pongo el voto por nadie, eso no me genera culpa. Si voy y voto, gana el que voté o el que no voté. Después yo tengo cierta responsabilidad. Qué maravilla. ¿Lo charlamos ahora en un ratito? Sí. Mónica por acá nos dice, elijo lo que quiero ver o escuchar. Claro. Y si alguien quiere otra cosa, modo avión. Qué Por bueno. acá y listo. Preservo mi salud Claro. mental. Vamos a continuar nosotros el desayuno aquí con el licenciado Adolfo L'Oreal. Habían quedado varios mensajes que hemos leído en el bloque anterior, Claudio, y lo veíamos Adolfo apuntando a algunos temas para los cuales explayarse. Para no olvidar, porque eran muy ricas las preguntas y... Los jóvenes, la culpa, fueron algunos de los temas que surgieron. Sí. A mí siempre me pasa lo mismo con ustedes. Uno viene acá y ustedes tiran unas preguntas, entre las preguntas de ustedes más las preguntas de acá, y da como para decir, bueno, quedémonos hasta la tarde charlando. Tal cual. Porque hay un montón de cosas, sencillamente en esas preguntas hay un montón. Primero es cierto que hay una fracción, vamos a tratar de dar respuesta o aunar ahí algún criterio. Primero es cierto que hay una fracción de jóvenes que aparecen apáticos e indiferentes en relación a la política, pero también es cierto que hay una fracción importantísima de jóvenes de un lado y de otros, digo, en diferentes partidos, digamos, que toman un compromiso, que salen, que piensan, que opinan, que participan. Yo no creo que toda la juventud esté ajena, tampoco creo que todas las juventudes de todas las épocas, digamos, hayan participado todo el mundo, digamos, de un ejercicio político partidario, lo cual no quiere decir que esos jóvenes no tengan, digamos, una inclinación, un gusto por determinada línea y al tiempo de votar van y votan. Punto 1. Punto 2. Yo comparto con ustedes, me parece que el momento del voto es el momento donde uno de alguna manera mejor representa el ser un ciudadano, digo, uno es parte de esto, que es la nación, y de algún modo ese día, en esos momentos es donde uno dice, bueno, yo quiero esto para mí, y uno debiera hacerlo sin culpa, porque en todo caso uno confía. Digo, la culpa debiera operar cuando yo hago algo malo sabiendo que lo estoy haciendo. Si yo hice algo creyendo en el bien y eso resultó mal, en todo caso yo puedo aprender de esto o pedir perdón, ¿sí? Pero no hubo mala intención, no puede haber culpa, digamos, no debiera haberla, porque ahí me parece que la culpa opera como una autotortura, digo, la culpa opera, no sé, como los miedos que se exacerban y a uno no le permiten moverse. Entonces, está bueno que el ser humano sienta culpa, esa es la moral. Cuando hablamos de moral y de ética, decimos, si yo cometo algo malo, me siento culpable. Digo, yo he escuchado sujetos que te dicen, y si a la negra no le molestaba lo que yo le hacía, le gustaba, y el tipo era un abusador de niño de 7 años. Entonces, no tiene culpa, esa es la psicopatía. Entonces, digo, la culpa es un buen sentimiento. Digo, sería bueno que ese sujeto dijera, ¿qué hice? Soy una fiera, que esto es una barbaridad. Digo, es buena la culpa, pero no en esa dimensión donde lo que produce es una inhibición por el miedo a hacer mal cuando yo estoy queriendo hacer bien. No, vaya, ponga su voto haciendo en lo que cree, digamos, depositándolo en lo que cree, haciendo ese lugar de ciudadano. Y después se verá, porque después ya escapa uno, es que cómo lo desarrolla. Yo también tengo una posición político-partidaria y creo tener un líder en determinado momento de mi vida. Y uno dice, bueno, pero ¿y hasta dónde ponemos las manos en el fuego? ¿No? Porque es un poco esto, digo, uno, aun cuando decís vas a la política y echás la honra a los perros y decís, bueno, pero claro, vos estás poniendo algo de lo individual al modo colectivo, digamos, al conjunto, y nunca terminás de saber exactamente qué actitudes va a tener. Como a veces no sabemos qué actitudes vamos a tener nosotros, yo no sé cómo seré a los 80 años, cómo pensaré, si seguiré pensando lo mismo. Digo, aún a veces uno por uno mismo duda
de en qué momento pondría las manos en el fuego. Vos escuchaste lo que dijiste, seguro que sí. Vos dijiste, uno ingresa a la política, echa su honra a los perros. Así se dice. Porque la política hoy está tan devaluada, pensaba por ahí en los filósofos de Grecia, cuando hablaban de, bueno, Platón, hablando de la política al servicio, con la república al servicio de la gente, y cuán lejos sentimos que están los políticos de eso. Y estoy generalizando y está mal, porque hoy una voz popular dice, todos los políticos son haraganes, todos los políticos son corruptos, los políticos no trabajan. Y yo sé que hay muchísimas excepciones, conocemos muchísimas excepciones. Sin embargo, en el colectivo está, si ingresás a la política, echás tu honra a los perros. Es una expresión que representa bien, yo la traigo porque incluso cuando, si bien yo siempre tuve una participación, digamos, en la política desde mi juventud, digo, en el año 82, 83, yo ya trabajé para aquella campaña de Alfonsín y mi pertenencia al radicalismo, y hubo ahí pero claro, no ocupabas un cargo, entonces cuando vos sos un concejal es otra historia, digo, ahí, y entonces la gente lo que siente que si hay un recorrido personal, si vos has hecho una vida buena y bueno, al estar ahí, naturalmente por estar ahí de alguna manera, tu posición aparece ya naturalmente enfrentada a otro, ¿no? Por más que estemos, digamos, de alguna manera queriendo los dos lo mismo, y estas son las peleas que ves en televisión, aparentemente todo el mundo posiblemente quiera lo mismo, ¿sí? Pero lo propone desde diferentes lugares, y entonces esto ya marca, bueno, vos estás en otro lado. Y lo que ustedes decían recién me traía también a este comentario de la gente con respecto de la identidad, ¿no? Solo poder escuchar lo que tiene que ver con uno. Esto de echar la honra a los perros también tiene que ver con el hecho de, si vos pensás diferente, yo te descalifico, te anulo, y entonces la crítica se transforma en un insulto. Te degrado, y en cambio de aquella cultura de la libertad era, sabemos que pensamos distintos. Y en esa distinción, primero va a haber respeto, ¿sí? Entonces no echamos la honra a los perros. Al contrario, trabajamos juntos y nos respetamos. Y a partir de ahí la diferencia serviría para crecer. Pero esto hoy aparece como una utopía o como un ideal, ¿sí? Porque no es lo que vemos en los políticos. Y ustedes mismos me dicen, y a la gente muchas veces le gusta ver esa pelea. Y entonces decís, parece que el político no tiene que ir ahí a decir que él es mejor, tiene que ir ahí a decir que el otro es peor. Y esto es muy diferente, digo, yo puedo estar acá y hablar de mí, y en todo caso me expongo a que alguien diga, me parece interesante lo que el tipo dice, o no, o es un pavo que dice estupideces a la mañana. No sé, digo, es la opinión de alguien. Otra cosa es que yo venga a hablar mal de los otros. Yo estoy acá y mis colegas son un desastre, y la psicología, digo. Entonces me parece que lo que no están haciendo los políticos es hablar bien de sí mismos. Digo, me parece que utilizan mucho tiempo en tratar de mostrar que su lugar es bueno a partir de que el otro es malo. ¿Sería inseguridad que tiene esa persona? A mí me parece que tiene que ver con esto de la construcción de identidades. Venimos también de una época donde no solamente se ha degradado la palabra, sino que se han perdido las autoridades. El concepto de autoridad aparece como malobrado, aparece ligado al control y a la represión, entonces había que abolir autoridad. Entonces la maestra, el padre habla mal de la maestra, si estamos en la guardia de un hospital y mi familiar no sé qué, golpeo o insulto al médico, el padre habla mal de la madre del padre, y esto es lo que se veía en los encuentros de jueces, ¿no? Esta cosa de degradación del lazo social, desde la familia a la relación con la ciudadanía, ¿no? Esta cosa donde el otro aparece como peligroso y temible. Digo, hoy las familias, incluso en ese aumento del derecho, ¿no? Digo, todo es cuestión de derecho, entonces no es cuestión de amor. Digo, vos tenés que cuidar a la abuela porque te obliga la ley, ¿sí? O el padre tiene que pasar alimentos porque el juez se lo ordenó. Entonces digo, los vínculos humanos pasan a ser un trato en el contexto de un acuerdo de derecho, ¿sí? Digamos, somos socios en los cuales establecemos un pacto por derecho. Yo digo, estas cosas no son por derecho. Uno cuida a una abuela por amor, uno pasa dinero y va y está por amor con los hijos.
y uno después de haber dormido durante 10 años con una mujer, si se separa con un estado de dignidad y no de indignidad que lleva a destrozarse mutuamente. Y lo que se ve en los juzgados de familia, digo, en la provincia, estaban todos los jueces de la provincia y funcionarios, y lo que se ve es esa paradoja entre, ¿qué pasa? Ha aumentado el registro del derecho, cada vez hay más leyes, es más, cada vez hay más instituciones de protección de esos derechos, y cada vez es mayor la violación y el destrato, la violación no sexual, la violación de esos contratos que tenían que ver antiguamente con el afecto. Entonces digo, en este sentido parece como que aumenta el campo del derecho y disminuye el terreno de la ética, de la moral y del afecto. Adolfo L'Oreal está con nosotros. Justamente él hizo la introducción al tema del cual le íbamos a consultar. Exactamente, tiene que ver con este encuentro de, bueno, todo lo que tiene que ver con la justicia de familia. Bueno, evidentemente, de alguna manera, esa evolución que ha tenido está marcada con este concepto que usted nos estaba comentando, ¿no? Sí, en 40 años de democracia, que era un poco la evaluación, sobre todo en provincia de Buenos Aires, hacia el 2008 cambia la legislación, entonces lo que eran los tribunales de menores se cierran, se abren los juzgados de familia de alguna manera ahí yo creo que la idea que anidaba era no judicializar al niño, ¿no? Como que en la justicia de menores, los tribunales de menores judicializaban a la criatura. Entonces no judicialicemos al niño porque el niño en todo caso es víctima de un sistema, veamos qué pasa con la familia. Así se abren los servicios locales y zonales dependientes de los departamentos ejecutivos para la protección del niño, y si no logran esto que es una práctica del departamento ejecutivo, si no logra satisfacerlo, se pasa a la justicia, al juzgado de familia. Entonces es judicializada la familia y no el niño solo. Yo creo que en ese pasaje de buena intención, en realidad lo que ha quedado es el niño en la calle. Digo, el niño se judicializaba porque había una situación donde se estaba violando su derecho o el niño corría un riesgo. Entonces, se judicializaba porque había un director de una escuela que podía venir a la juez de menores y decirle, este niño no está viniendo a la escuela. Y nuestros trabajadores sociales fueron 4 veces a su casa, ¿sí?, en las últimas 2 semanas, y el chico sigue sin venir, en 2 semanas. Por supuesto que a la tercera semana, cuando esto entraba en la justicia, el juez de menores llamaba a las veces y decía, mira, si no llevas al niño a la escuela, yo tengo que retirar al niño de casa porque ustedes están violando. Al día siguiente el chico estaba en la escuela. Hoy, en esta complejización del sistema, donde no hay que judicializarlo, que intervengan los servicios locales y si no el zonal, y si no, recién ahí se daría paso a la justicia. Bueno, la demora que se produce es de 1 año y medio, con lo cual, para que el chico vaya a la escuela pasó 1 año y medio. Entonces digo, lo que ha ocurrido es que de alguna manera eso que no estaba cubierto por la familia, donde la familia ya mostraba una cierta insuficiencia en la cobertura de la necesidad del hijo, ahora queda demorada, con lo cual el hijo queda mucho más tiempo. Pongo un ejemplo, digo, el de la deserción escolar. Podríamos poner otros. Podríamos poner niños con problemas de salud que no son asistidos, digamos, médicamente. Podríamos poner hogares donde hay violencia remitida a los niños, golpes, maltrato, digamos, actos indignos respecto al niño o de la propia pareja parental. Entonces digo, lo que vemos en 40 años es que se ha sofisticado el sistema ideológicamente, debemos ir por acá, no por acá, y nombramos más gente y se crean más áreas, ¿no? Y las áreas esas son cada vez más insuficientes. Entonces decís, esto que tanto se critica, ¿no? Un mega estado, cada vez un Estado más caro, cada vez un Estado más importante, cada vez más gente trabajando para el Estado, y ese Estado cada vez más insuficiente e inepto para cubrir la necesidad de la gente. Eso es lo que después a la gente le enoja. Entonces dice, ¿cómo? Cada vez está la vida más cara, ¿sí? Yo sigo pagando mis impuestos, laburo y resulta que después cuando necesito que el Estado me cubra, el Estado no está. Porque yo llamo por teléfono y no me atienden, ¿no? Porque me dicen que tengo que entrar en la página de no sé qué y yo no tengo ni siquiera internet, o porque soy un jubilado y necesito un medicamento y tengo que venir 48 veces a buscarlo. Digo, toda esta inoperancia del Estado. Entonces digo, no ha servido. Lo que se ve claramente es, en estos 40 años de democracia, la sofisticación del aparato del Estado y el crecimiento del aparato del Estado no ha servido para mayor servicio para la gente. Al contrario, le es más caro a la gente y lamentablemente en más de una oportunidad debe resolver sola su situación, aun cuando esa familia tenía una insuficiencia o
en la búsqueda de alguna prestación privada, vale decir, la cantidad de jubilado que no le alcanza su dinero y sin embargo está pagando una prepaga para poder tener determinada prestación, u otros, ¿no? U otros servicios. O como a veces hemos escuchado hasta funcionarios del Estado, es decir, para tener una buena educación tenés que mandar a tu hijo a un colegio privado. ¡Wow! Que me lo digas vos, que encima tenés un cargo semejante en la provincia. Digo, la verdad que es una vergüenza. Digo, se supone que la educación pública debiera ser como lo fue, de mayor calidad. Lamentablemente, con toda esa ineficiencia, lo que estamos haciendo muchas veces, bueno, hablando de familia, es hipotecando el futuro de ese pibe, ¿no? Condenándolo. Yo no quiero tener una posición ni dramática ni pesimista, pero yo escucho en estos días hablar mucho y la verdad que bueno, ustedes me dan una linda ocasión de hacer catarsis. Escucho mucho en estos días hablar de tirar un muerto, ¿no? Digo, esta cosa que la pelea que Rogelio te ha dicho, ¿no? Donde vemos, y con Rogelio hoy tengo algunas experiencias maravillosas, hemos discutido tremendamente en alguna comisión de salud y no hacía más que terminar discutíamos ideas, y no hacía más que terminar la comisión de salud y podíamos salir de ahí y hablar de algo de la vida, de otra situación, y terminar con una emoción ambos. Entonces decir, mirá qué bonito esto, ¿no? Que puede haber una diferencia tremenda en determinado espacio por ideas X. Y en otro contexto, en otro momento, en otro lugar, podemos encontrar una concordancia, una coincidencia, y algo nos puede tocar en la emoción de la misma manera, algo humano de lo que ocurría ahí en el Consejo. Entonces digo, me parece que se vuelve a esa pelea encarnizada y se llega al punto donde alguien está esperando que tiren un muerto, así dice en la tele, ¿no? Uno ve los noticias. Bueno, pero ¿qué va a pasar si le tiran un muerto? Le dicen, ¿no? Si acaso hubiera un cambio de gobierno y le tiran un muerto. O ahora, ¿no? En este estado de situación donde el paro de la interrupción de la calle, de la ruta tal, y entonces la gente acampando en la calle, y si aparece un muerto, ¿no? Entonces le tiran un muerto. Parece como que la pelea llegara a un punto, miren la expresión aparte, ¿no? Digo, donde alguien le tira un muerto al otro para hacerlo bolsa, vale decir que una de las estocadas más graves que podrían sufrir estos partidos que están peleando entre sí es tirarse un muerto. Eso es una brutalidad, hasta desde la expresión, ¿no? Tirarlo. Sí, claro. Tirarlo. Entonces digo, me parece que representa como lo más bajo de la mala intención, ¿no? Esta posibilidad de ganar a como dé lugar, ¿no? Digo, ganar determinado lugar es aún al precio ya no solamente de mentir, sino de desear que al otro le caiga un muerto, ¿no? Como que de esta no podría levantarse. Antes decían las viejas, te pongo la tapa. Te pongo la tapa. Te pongo la tapa era te sepulto. Te pongo la tapa era tapaba el cajón. Te voy a enterrar. Es una expresión brutal. Ahora digo, que caiga un muerto no es solamente que en uno de estos episodios haya una bala o haya una pedrada, que mate al otro. También es lo que ocurre todos los días cuando vos ves, no sé, una jovencita en televisión, 18, 19 años, con una caja de alimentos que le regalaron, con 3 paquetes, permítaseme, 3 paquetes de mierda, porque no es lo que comen los políticos cuando desayunan en Nueva York en los hoteles 5 estrellas, ¿sí? Y la pobre piba se cree lúcida, inteligente y desarrollada y viva porque le regalaron esta caja y entonces dice, Cheto, mirá lo que tengo, Cheto, y va sacando 3 paquetes de fideo, digo, de polé, digo, y cree. Entonces eso vos has sometido a ese sujeto a esclavitud. Digo, y esa chiquita es hija de la democracia, digo, tiene 18, 19, llevamos 40. Digo, nació 20 años después del estado de que se fueron los militares de este país. Digo, es responsabilidad de los gobiernos democráticos. Entonces, ¿cuál fue la educación que generara pensamiento crítico? Porque esa muchacha no se da cuenta que el que le tire esa caja con 3 productos que valen 2 mangos, ¿sí? Está desayunando con Yandón, digo, o con Barón B, para ponerlo más sofisticado todavía. Porque basta con ver. Entonces digo, y ella no tiene este juicio crítico. Entonces digo, eso también es un muerto.
eso es un muerto en términos de desarrollo humano, como es un muerto un sujeto en una residencia geriátrica que está lúcido y que está sentado como un vegetal todo el día porque nadie le da pelota. Entonces la muerte no es solamente la muerte biológica, que también las hay porque tenemos hace muchos años mortalidad infantil por desnutrición en nuestro país, que es parte de la indignidad de la que hablaba Alfonsín. Entonces digo, eso también esa es muerte biológica real, aún en niños por falta de alimentos, en un país productor de alimentos. Digo, esa es una. La otra es la muerte en vida. Entonces, un sujeto que no puede pensar es un sujeto que tiene media vida muerta. Digo, es un sujeto que tiene muy poca posibilidad de elegir. Y esto tiene que ver, yo creo que con la mala intención. Hay algo en el humano todavía caníbal. Hay algo en el humano, digo, donde ya no tenemos las formas, donde vendemos un negrito arriba de una tarima y le mostramos los dientes, o si va a reproducir y compramos una pobre negra y después tenemos dos porque ya está preñada. Digo, como podía pasar, digamos, en la época de la esclavitud. Ya no hacemos eso, ahora es un poco más sofisticada. Ahora le damos baja educación o le damos droga, ¿sí?, para que no tenga cabeza y después me sirve. Una de las quejas que hoy también tiene Francia, por ejemplo, respecto del África, ¿no? Esta cosa de cómo tratamos a los migrantes, y entonces se levanta un pueblo y dice no más de esto. Entonces digo, tampoco somos los propietarios de ese canibalismo, ¿no? Digo, el argentino no es el propietario de ese canibalismo, también lo hay en algún otro lugar. Adolfo, solo gracias. Me parece que tiene que quedar el espacio, digo, y para despedirnos me parece que el espacio de responsabilidad de los ciudadanos, y que podamos decir esto y que podamos salir a votar y que podamos de alguna manera seguir eligiendo, y creo que es tiempo donde, más allá de lo que pase con ese colectivo, poder sentir, con ese colectivo digo, con la comunidad de la nación, con todos los ciudadanos que habitamos el país. Digo, me parece que más allá de eso, si yo creo o no creo, si me dan confianza o no, yo creo que debemos seguir haciendo un voto a favor de la vida. Digo, porque si no, no hay posibilidad, digo, no tenemos salida. Así que creo que la responsabilidad es esto, seguir cada uno desde su creencia, digamos, sumando a una vida mejor.